En multimedia tenés el aparatito, el USB, ¿lo tenés? Sí. Y no sé si se puede.
Porque los fuertes no tan fuertes. Pero por eso eso sí está bien. Ay, llevaba la otra, sí. Imagínate. Imagínate. No, Buen día, acá me pone, si necesita para acá. Ahora me fijo con eso. Está apurada haciendo cosas. Ahora me fijo con eso. Ahora me fijo con eso. Silvia. Ciao.
Buen día. Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día, profesora. Hola, buen día. Buenos días. Bien. Bueno, mientras se van conectando, vamos arreglando algunas cuestiones. A ver, que fui contestando algunas. Escrito. Acá, yo tengo anotados para rendir virtual a Julieta Blanco, a de Arrieta Sousa. Alguien más también me había dicho que lo anoté en otro lado y ahora no recuerdo, pues lo tengo, si no tengo que buscar el mensaje en el celular. Yo le dije, doctor. Ahora, momento, Adriana, momento. De los que me habían dicho desde el principio de la cursada de que habían rendido virtual. ¿Alguien más? Yo soy Además de... ¿Cómo? Yo, profesora, también. Adriana, un momentito que usted me dijo recién, ¿eh? No Pero hablé yo yo. estoy- No, yo, profesora Funes, Graciela. Graciela también me avisó recién. Sí, le mandé Bueno. recién el mensaje. Bueno, no, yo estoy hablando los que ya antes, algunos de los que anteriormente me habían dicho, había alguien más que me había dicho que tenía que rendir virtual. yo, doctora. Liliana. ¿Liliana? Sí, doctora. Bien. Chiapeta. Chiapeta. Yo ya voy anotando acá. Ya ahora estoy en la lista. Ya te anoto para virtual. Bien. Además, ¿alguno más? ¿Sí? ¿Quién máximo? Sí. ¿Vos me habías Para no pasar. pedido? Sí. ¿Cómo? Perfecto. Sí, yo sé que había, pasa que los anoté en otro papel y si no tengo que buscar los mensajes, es lo mismo. Bien. Ahora, Graciela Funes me dice que virtual también rendiría. Y Adriana Weiss. Sí. Bien. Perfecto. Los que van a rendir virtual, van a rendir el día 4, tipo, después les confirmamos bien, pero 4 o 5 de la tarde, ¿sí? Porque les va a tomar el doctor Calcete y la doctora Rotonda, ¿sí? A ustedes. Así que ya por lo menos para que se organicen que van a rendir en ese horario. ¿Alguien más quiere rendir virtual? 1, 2, 3, 4, 5. Doctora, ¿le puedo pedir una cosa? Sí. Yo no lo quisiera rendir el 4, quisiera rendirlo el día del recuperatorio. Perfecto, eso era lo otro que les iba a decir. Si alguno, que eso es muy importante para nosotros para organizar las mesas, si ya sabe que no se va a presentar, no hay ningún problema, pueden ir directo al recuperatorio, pero sería muy importante para nosotros que nos avisen, ¿sí? El que ya sabe que no va a llegar o que no quiere presentarse ahora o lo que sea. Entonces ya Adriana, yo ya la anotaría recuperatorio. ¿Sí? Después no hace falta que me lo digan acá ahora en la clase, pero me lo van diciendo en lo posible en la semana, ¿sí? Ya traten de ir confirmándome si alguno no, a ver, no es obligatorio, si alguien cree que se va a presentar y justo se da cuenta el domingo a la noche que no llega, bueno, pero está bueno que nos avisen, ¿sí? Si alguno ya sabe que no va a llegar. Bien. Después, el resto, vamos a empezar. Vamos a hacer presencial. Vamos a abrir una mesa seguro a las 9 las mesas a las 9 de la mañana. Tengo yo, esta semana me voy a encargar de organizar eso bien, ¿sí? Con la facultad y todo, que tengamos las aulas disponibles, ¿sí? La idea es organizar 2 mesas. La idea es hacer exámenes ágiles, es decir, un par de preguntas, ¿sí? No nos vamos a detener a ayudar y a salvar las papas del que más o menos tiene dudas.
el que tiene, donde hay dudas, donde vemos que hay algún error grave, ¿sí? Chao. Es decir, tienen el recuperatorio, así que tienen otra posibilidad, no están perdiendo la materia. Esto me refiero a que después no digan, no, contesté mal una pregunta y no me dieron otra posibilidad. Y no, la otra posibilidad va a estar en el recuperatorio, ¿sí? Son muchos y tenemos que hacer exámenes ágiles. Si el error es leve, por supuesto que seguramente les hacemos otra pregunta, pero si cometen un error muy grave, ¿sí? Qué sé yo, no sé, me ocurre, no sé, nos dicen que nos dicen que el régimen matrimonial es de sociedad conyugal. No, ya, chau, se terminó el examen ahí, ¿sí? Tienen la posibilidad del recuperatorio. Así que me refiero a eso, a que después no, la queja no sea, es decir, no me dieron posibilidad. No, este es un primer parcial que los conceptos mínimos, los conceptos básicos, que es lo que vamos a preguntar. Puede ser que algunos que veamos que viene bien, a veces hacemos una preguntita más puntual, como para que levanten nota, ¿sí? Pero mínimamente los conceptos, el ABC de estos temas, tiene que salir fluido, ¿sí? No vamos a estar esperando a ver qué piensen de mucho tiempo, porque no, la idea de este examen es justamente que sea ágil en ese punto. Vamos a hacer 2 mesas, a la mañana vamos a estar el doctor Lastra, el escribano Pañi, la doctora Sinagra y yo. ¿Cómo nos vamos a dividir? Eso después lo vemos, ¿sí? Capaz que nos dividimos de una manera y a mitad de la mañana cambiamos, ¿sí? La idea es no hacer toda una maratón corrido, vamos a cortar al mediodía, ¿sí? Seguramente, y luego vemos a qué horario de la tarde seguimos, ahí se va a sumar la doctora Iglesias, que es la profesora adjunta de la comisión de la tarde, una de las comisiones de la tarde, ¿sí? Con alguno de sus ayudantes, ¿sí? Y se va a sumar lo virtual, ¿sí? Con la doctora Rotonda y el doctor Calceta. Ojalá, yo creo que si le ponemos ritmo vamos a terminar en el mismo día 4, ¿sí? Lo que me preguntaba una de las compañeras hoy, me mandó un mensaje con respecto a rendir primera, porque tiene alguna cuestión personal. Yo le voy a pedir eso. Nosotros ya el año pasado, Felipe Garelli, bueno, justamente lo que iba a decir, es muy difícil decirles en qué horario porque no sabemos quiénes se van a presentar, quiénes no, ¿sí? Es muy difícil determinar el horario, ¿sí? Podemos sí hacer algo tentativo, es decir, de tal a tal van a rendir a la mañana, de tal a tal, que eso es lo que yo voy a tratar de organizar esta semana. Por eso es muy importante que me digan el que ya sabe que no se va a presentar, ¿sí? Es muy difícil establecer eso porque tal vez ponemos, no sé, de la A, qué sé yo, a la F, rinden a la mañana y después de la A a la F resulta que hay 5 que no se presentaron, con lo cual nos sobra tiempo y tenemos que empezar a llamar a los que habíamos dicho que íbamos a llamar a la tarde, ¿sí? Así que es muy difícil organizar. Después, eso les iba a decir, con respecto al que cuestiones personales quiere rendir antes o quiere terminar a determinado horario. Lo hicimos el año pasado y fue un problema, ¿sí? Porque en realidad eran más los que pedían excepciones de los que estaban según el orden de la lista. Con lo cual se empezaron a enojar y tenían razón porque el año pasado pasó que había gente que justo a la tarde rendía otra materia porque, bueno, fue de golpe que vino la virtualidad, fue de golpe que vino todo y no, las cátedras no nos pudimos organizar bien en ese momento el año pasado. Pero ya este año, el primer cuatrimestre, ya dijimos no, se rinde en el turno que te toca, salvo alguna cuestión muy, muy, muy excepcional,
¿sí? Alguien, qué sé yo, que venga de viaje en otro y no tenga colectivo para micro para volverse, sino hasta el día siguiente, tiene que pagarse una noche, bueno, esa sí, pero ahora tenemos que esos que viven, los que viven en otro lugar, pueden rendir virtual, así que ahí no tendríamos el inconveniente. Tampoco tenemos el inconveniente de que rindan otra materia, porque no se superponen. Así que problemas personales todos tenemos, es decir, tratemos de ver la forma de organizarnos, ¿sí? Yo a la persona que me explicó le dije, mira, si yo puedo decirte, mira, calculale, te va a tocar en tal mesa, ¿sí? Habla con los profesores, tal vez en eso te pueden decir, mira, vos te va a tocar última o a vos te va a tocar primera, ¿sí? Pero eso cuando podamos dividir bien la cantidad de alumnos por la cantidad de mesas que estén abiertas, ¿sí? Disculpen, a mí me encantaría darle excepción y tener en cuenta la situación de cada uno, pero ya les digo, siempre alguien que por una cosa o por otra tiene algún inconveniente y suele pasar eso, ¿no? Que terminan siendo más los pedidos de excepción de rendir primero y el que no lo hace después tiene que rendir después. Son los problemas que suceden no solo por la virtualidad, en cualquier examen presencial lo mismo, ¿sí? Aunque siendo presencial suelen pasar estas cosas de tener que rendir, de pedir rendir primera, pero a veces cuando son uno no pasa nada, dos, pero después empiezan a ser muchos y alguien se perjudica. Seguramente si para un examen empezamos desde la A, en el segundo examen empezaremos al revés, o nos cambiamos, los docentes que tomamos a determinados alumnos en el parcial, en el recuperatorio le tomamos a otro, o en el segundo parcial hacemos a la inversa, como para que después, si alguno desaprueba, cuando alguno desaprueba, generalmente en el recuperatorio le toman los otros docentes para que no haya ninguna cuestión de animosidad ni nada por el estilo, y para el segundo parcial también solemos cambiar, así todos le tomamos a todos, ¿sí? Bien, con el escribano Pañi, que va a estar tomando también con nosotros, ustedes no los conocen, pero él también es docente de la cátedra, ahora está dedicado a la parte de sucesiones, ¿sí? Pero también es docente de familia. Así que, bueno, tranquilos que es bueno. Bien, a ver. Profe, ¿sí? ¿es Oscar Pagni? No, el hermano. Ah, Es Martín, es un divino. Ya te aviso, es un divino. ¿Lo conoces? Sí, a Martín lo conozco. Bien. Bueno, a ver, vivo en Chapadmalal, tiene casi una hora de viaje. Felipe. ¿Querés rendir virtual, Felipe? Van a poner hora a cada uno, eso es lo que yo les dije, porque dice, al estar los protocolos no se puede esperar en la facultad. Ah, bien, eso no sabía. Bueno, yo después voy a hablar con el BEDEL, no se puede, pregunto si ustedes ya han rendido alguna otra materia, no se No, puede en todas esperar en el aula, tampoco escuchar. No, en todas las materias están con el mismo problema, poniendo franjas horarias por la acumulación de gente, porque la facultad no deja que la gente espere adentro. Ah, bien, bueno, eso es bueno saberlo, entonces, ¡ay, qué lío, chicos! es más fácil rendir virtual todo, profe. No, en realidad está bueno rendir presencial, lo que pasa es que es incongruente rendir presencial con no dejar a la gente esperar. Perdón que lo diga así de sincero. Pero es muy difícil, pero aparte vamos a decir, che, venite, no, yo vivo en el puerto. Claro, es que tengo encima media hora. nadie vive a 2 cuadras de la facultad como para decirle, bueno, vení, te toca a vos. Es todo muy difícil. ¿Qué va? Bueno, yo voy a hablarlo esto, no resolvamos nada ahora, yo lo voy a hablar igualmente con los BDLs, a ver qué avisan por WhatsApp, que me decís, Liliana. Si no llegamos al parcial, si vas directo al recuperatorio. Sí, avísame después por WhatsApp.
Gracias, Em, muchas gracias. Por eso no es que lo tienen que decidir ya, después me No, no, van avisando durante la semana. Correcto. Y bueno, si es así como me están diciendo, es muy importante que avisen quien ya no rinde. Es muy importante, porque si no nos va a pasar esto. Capaz que digo, de estos 10 rinden a las 9 de la mañana y después no nos vamos a quedar esperando. Bueno, yo lo voy a hablar con los BDLs, ¿sí? Y después les voy a ir avisando, ¿sí? Bien, ¿qué alguna otra pregunta me quieran hacer? Pregúntenme, aprovechenme a mí, pues después le preguntan a Lastra y Lastra no va a decirles que me pregunten a mí. Así que, la otra cosa, el viernes, supuestamente por el cronograma, tenemos clase de repaso con la doctora, tienen clase de repaso con la doctora Sinagra, ¿sí? Ustedes prefieren, aprovecho a hablar esto porque hoy el tema que tenemos de uniones convivenciales es muy cortito, y después por la segunda está dividido en dos partes, una primera parte que doy yo y una segunda parte de efectos que la da Gustavo el miércoles. Por eso aprovecho a hablarlo ahora. ¿Ustedes prefieren, en vez de tener clase, estudiar, aprovechar, y cualquier cosa nos mandan las consultas por WhatsApp o por mail, Sí, profe. en esa franja, no durante todo el día? ¿Sí? Bueno, me imaginé. Sí, Porque sí. la doctora Sinagra es Sí, más, pidió profesora. si alguno Sí, profe. me pidió si yo podía estar también en la clase el viernes, porque hay temas que por ahí ella no maneja, entonces si tenían dudas poder responderlos. El tema que yo de los viernes doy contratos también, así que se me complica a mí. Sí, yo también preferiría que por ahí no dar clase de repaso porque como rindo el sábado otra batería. Bien, bien, bien. Claro, hay Vamos muchas a ayudas hacer que una vienen el cosa. 2. Bien, vamos a hacer. Yo le voy a decir a la doctora Sinagra que en ese horario esté pendiente. Yo voy a tratar de también estar pendiente y le voy a decir a Gustavo que también estemos pendientes del WhatsApp, no para que nos consulten todo el día, porque si no, yo ya les dije, a mí me agarra un toque de ver el numerito rojo de que tengo mensajes y digo, no voy a contestar y no soporto y contesto y después me vuelvo loca porque estoy contestando cada rato. Y así que tratemos de mantener ese horario de cursada. En vez de cursada, aprovechen si tienen alguna consulta, qué sé yo, si es un tema que dice Isabel, le preguntan a Isabel, si es un tema que dice yo, me preguntan a mí, o Gustavo, ¿sí? Liquidación que dio Calceta, me pueden preguntar a mí, no hay ningún problema. ¿Qué les iba a decir? Bueno, así que yo le aviso después eso a Isabel, ¿sí? Que ese día no, después igualmente lo pongo en el grupo, que ese día no va a haber clases, sino que vamos a hacer consultas. Esto estoy mirando. Alguien me escribió por WhatsApp que no puedo definir quién es. Silvana. Silvana. Sí, Silvana. Sí, sí. Te puedo anotar para virtual entonces. Sí, me parece lo más práctico. Rocío, eso sería para el viernes, ¿no? Porque justo se me apagó la PC. ¿Qué cosa para el viernes? De todo lo que dije. Orbe, ¿quién era Orbe? Lo de las dudas, sí, 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 lo de las dudas el viernes. En vez de estar en clase, ¿sí? De 10 a 11, aprovechen a consultarnos dudas, nos mandan mensajitos particular, no hay ningún problema. ¿Sí? Bien. Bueno, después con la organización ya veremos. ¿Y cómo hacen? Pero ¿cómo si no pueden esperar en la facultad? Pregunto porque no sé,
Estamos todas las materias en la misma situación. Claro, pero ¿cómo hace? Yo la primera que rindo es esta, así que no sé cómo están arreglando. Pero Que rindo el rinden, sábado, tampoco saben, no saben bien qué van a hacer, no saben cómo van a organizar. pero vos tenés que tener determinados alumnos. En internacional público dividieron por horarios de acuerdo a los apellidos. Claro, pero hay, por ejemplo, yo digo 10 personas, llamo 10 personas, ahí está, de a 10 personas. Bueno, pero eso yo creo que era hasta la semana pasada por lo del aforo ese de 10 personas, pero ahora que ya no hay más nada, podés estar en bruto, 80.000 personas. Ahora no hay juntas, COVID, no vamos a profe. poder, claro, de golpe desapareció. Es que No vamos a esto poder es estar así, en la profe. facultad, es ridículo. Sí, Bueno, yo profe. déjenme que voy a hablarlo. Adentro del aula no dejan esperar a nadie, esperar afuera del aula. Sí, pero por ahí es más fácil. La realidad es que Sentados, quietos en el aula, que, bueno, qué sé yo, todo es una locura, una incoherencia. Esperamos en la plaza, si no hace frío. Ay, no. chicos, vamos a un grupito y nos No, vamos todos tampoco a me la voy a foto. inmolar. Yo no me voy a escarchar. No, pero aparte, no. Qué sé yo, no me parece, haciendo cola en el banco, provincia del centro, que te dan turno sí, pero igual tenés que esperar afuera haciendo cola, es ridículo, no. Bueno, no, después déjame que yo voy a hablarlo en la facultad después, a ver cómo esto, y nos vamos comunicando, pero bueno, si esto se mantiene así, y seguramente vamos a tener que ir haciendo pasar. ¿Cuántos estudiantes somos? Pregunta por curiosidad. Por lista son 69. O sea, casi 70. O sea, 7 grupitos se podrían armar, una franja de 7 horas. Igual tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que rinden virtual. Se ponen, Así que no se van a presentar, pongámosle más 60. algunos ya, bueno, 7, Adriana ya dijo que va directo a recuperatorio, serían 6 virtual. Sí. Igual no somos tanto, profe. En reales éramos como 200. Ah, sí. Sí, igual fue el cuatri pasado, pero éramos un Mejor ni montón. acordarnos de Sí, reales. no me hagas acordar del examen de reales, te lo pido por favor. No, pasa que nosotros siempre no teníamos tanta cantidad. Es ahora por haber una sola comisión, es más, a la mañana, siendo cuando era presencial, nunca más. Siendo presencial, la clase es a las 8 de la mañana, la cursada, con lo cual nunca teníamos tantos. Así que era buenísimo, Acá no tuvimos alternativa, profe. Acá no hubo alternativa. comisión. Acá no hubo alternativa. Ese es el tema. Una comisión a la tarde, la facultad no la quiso abrir, no sé por qué. No fue por cuestión nuestra, sino la facultad, así que, no sé. Pero bueno, nos adaptaremos a lo que nos compete, lo que nos toca ahora. Bueno, vamos a la clase, ¿les parece? Vamos a ver uniones convivenciales. Ahí me llegó, vieron que llegó al grupo de WhatsApp, ya subieron la clase de la doctora Rotonda, así que después se las agrego al PowerPoint. ¿Sí? ¿Hablaron con ella algo? Además del tema de la clase, ¿qué? No, la profe, no. clase de vivienda y Nada más. no mucho más. No, le pregunto, porque como ella es la profesora titular, por ahí les había comentado No algo, que hubo- por ahí yo digo, yo resuelvo otra cosa, y resulta que ella ya les había dicho. No hubo comentarios de nada, es solo la clase. Perfecto, bien. Entonces, está contenta con la comisión, está conforme con la organización, felicitó por la organización del campus, así que vamos bien, vamos en camino. Bien. Vamos con uniones convivenciales, tenemos este PowerPoint que
se lo robé a la doctora Cecilia Grossman, que es una jurista, una persona que es maravillosa, tiene como 80 y pico de años, no recuerdo bien con precisión, pero es una persona que está súper activa, sigue produciendo, sigue escribiendo, es maravillosa. Se lo tomé prestado y lo reformé. Así que no está tal cual, ella lo ha pasado en algún momento en el posgrado, le he sacado un montón de cosas que no venían para una clase de grado, pero yo le agregué cosas mías que me parecen para darle más claridad al tema, pero bueno, yo cumplo para que nadie me haga ningún reclamo, no me van a revenir un reclamo por derecho intelectual por un power, pero por las dudas yo siempre digo. Vamos a ver el tema de uniones convivenciales. Bueno, los corazoncitos tienen un porqué, porque tiene que ver no con la legalidad, sino con la afectividad, ¿sí? Ahí ven, derecho y realidad, ahí escribí, que es la doctora Cecilia Grossman, hablamos de derecho y realidad, porque hablamos de un instituto, de las uniones convivenciales, que no estaba regulado hasta la última reforma del Código, no tenía regulación en el Código Civil, solo se regulaban algunos aspectos puntuales por leyes especiales, y sin embargo teníamos una realidad donde existían un gran porcentaje de parejas unidas en uniones convivenciales por diferentes motivos, ¿sí? El porcentaje de los censos, ¿sí? Del censo, me acuerdo, el censo del 2010, en relación al censo anterior, supongamos que el censo anterior había un 25% de parejas unidas en uniones convivenciales, en el censo 2010 había casi el 40%. Y no tengo el dato del último censo, creo que fue el 2017, pero seguramente muchísimas más, ¿sí? En comparación de parejas unidas en unión convivencial que parejas que estaban unidas en matrimonio. Entonces, el derecho no puede desconocer esta realidad, más allá de lo que vamos a ver ahora de la libertad de las personas de decidir si se quieren casar o no. A veces, entre esas personas que deciden no casarse, surgen determinados aspectos que la ley tiene que regular, ¿sí? Porque hay metido en el medio cuestiones de orden público. Por eso hablamos de derecho y realidad. Antes hablábamos este término concubinato, ¿sí? Hoy hablamos de uniones convivenciales, ¿sí? Esto del lenguaje que no es neutral, que tanto hablan la doctora Carmen Majer de Carlucci, Marisa Herrera, ¿sí? Que el lenguaje no es neutral, no es inocente, es decir, tienen un contenido. La palabra concubinato era un término bastante despectivo, es decir, que estaba como bajo el paraguas de la ley aquel que estaba unido por matrimonio. Y el que no, se decía como peyorativamente, está en concubinato, como que estaba en una situación ilegal, ¿sí? Unido en concubinato, o gente que por ahí se está juntado, ¿sí? Como una forma despectiva, ¿sí? El término correcto, es decir, el mismo código hablaba de concubinato, de esta figura de concubinos. Hoy hablamos de uniones convivenciales, ¿sí? Y acá está Filmina que quedó, no. Los diferentes sistemas regulatorios que tienen los diferentes sistemas jurídicos en los diferentes países, hay países donde equiparan el matrimonio a la unión convivencial, la unión convivencial al matrimonio, es decir, una unión convivencial tiene exactamente los mismos efectos que un matrimonio. Por ejemplo, en Bolivia. En Bolivia hace muchísimos años que está regulada la unión convivencial, el concubinato, lo llaman ellos, ¿sí? Donde tiene los mismos efectos que un matrimonio, ¿sí? Otros sistemas jurídicos tienen una postura abstencionista, es decir, no regulan la unión convivencial o concubinato,
nada. Es decir, ellos consideran esta frase que decía Napoleón, ¿sí? En el Código de Napoleón, Napoleón decía, si los concubinos ignoran la ley debe ignorarlos a ellos. Es decir, no, así, esta postura era la que tenía el código, tenía Vélez Sarsfield en el código originalmente, es decir, seguía el código de Napoleón y decía, los concubinos ignoran la ley porque no contraen matrimonio, que es la forma de estar unido en pareja, la forma legal, entonces la ley se despreocupa de ellos. Es una postura abstencionista. Y después hay otra postura proteccionista donde se le reconocen ciertos efectos, ¿sí? Es decir, por un lado se reconoce la libertad o la voluntad de no querer casarse, pero por otro lado hay determinados efectos que sí se le reconocen. ¿Cómo teníamos nosotros antes, ¿sí? Antes de la última reforma del Código Civil, más o menos les voy, en este cuadrito les doy detallando, por las dudas les pregunten, ¿sí? Se les pregunte qué efectos jurídicos se le reconocían al matrimonio antes de la reforma, de esta última reforma del Código. Nosotros teníamos leyes especiales, ¿sí? Como la Ley de Locaciones Urbanas, la Ley 23.091, que todo esto es anterior a la reforma del 2015, donde se le reconocía al concubino la posibilidad de continuar la locación, ¿sí? Si el conviviente había fallecido, ¿sí? Y era una vivienda familiar, la posibilidad de continuar, si bien el contrato se extinguía porque el que había contratado era el fallecido, ese se establecía la ley 23.091 la posibilidad de continuar la locación. La ley de violencia familiar, ahí está nombrada la Ley Nacional de Violencia Familiar, donde también se consideraba integrante del núcleo familiar al conviviente. La ley de trasplantes de órganos, ¿sí? Para autorizar el trasplante de órganos, se reconocía la voluntad del consentimiento del conviviente. La ley de indemnización por muerte del trabajador. El conviviente tenía derecho a cobrar, el concubino, decía la ley, a cobrar indemnización en caso de fallecimiento del trabajador. Es decir, no solamente el cónyuge, sino el conviviente. Es más, está previsto que si hay cónyuge y este se encuentra separado de hecho, y luego esa persona estaba en concubinato con otra, también cobran las dos ese derecho, esa indemnización. El derecho a pensión. El derecho a pensión estaba regulado específicamente el cobro de una pensión por parte del concubino, si habían transcurrido 2 años, si había hijos en común, o 5 años si no habían hijos en común, 2 o 5 años de convivencia, ¿sí? Tiene derecho a reclamar ese derecho a pensión. La ley de derechos del paciente, que bueno, no me recuerdo qué hablaba, y las técnicas de reproducción humana asistida que regula esta ley, donde establece que no importa si son casados o no, pero en las técnicas de reproducción humana asistida ahora todo eso lo tenemos todo en el código. También la jurisprudencia le había hecho lugar a reclamos de concubinos. Digo concubinos porque estamos hablando antes de la reforma, En el caso se había reconocido la posibilidad de reclamo de daño material, de daño moral también. Recuerden que antes de la reforma, para reclamar el daño moral, solamente podía ser reclamado por herederos forzosos. Por lo tanto, el concubino no era heredero forzoso y no podía reclamar. La jurisprudencia, muchos fallos le hicieron lugar al reconocimiento del daño moral. Con respecto a la protección de la vivienda, ahí también muchísima jurisprudencia y doctrina venían hablando de la aplicación analógica del 1277. 1277 es el que actualmente ustedes tenemos, el artículo que habla del régimen primario, de protección de la vivienda, ¿sí? Que uno de los cónyuges no puede disponer de la vivienda sin aunque sea propia, sin el asentimiento del otro. Bueno, antes el artículo, en el código anterior era el 1277. Se hacía aplicación analógica para comparar con concubino también, pero la jurisprudencia.
Con respecto al bien de familia, ojo, con respecto al bien de familia, la ley de bien de familia decía que podía ser beneficiario de bien de familia cualquier integrante que se encontraba viviendo en el inmueble familiar. Y la jurisprudencia, además, eso lo decía la ley, pero además era ley especial, que no está puesta ahí, pero existía también, la 14394. La jurisprudencia específicamente le había hecho lugar al reconocimiento de ser beneficiario del bien de familia al concubino. Y para la adopción conjunta, porque antes para ser adoptante había que estar casado. Y también la jurisprudencia había hecho lugar en algunos casos a convivientes, personas que sin estar casadas también habían solicitado la adopción y se le hizo lugar. Esto es, vuelvo a repetir, anterior al código. Sépanse más o menos por si se les llega a preguntar, si tienen idea qué pasaba antes. Entonces, ¿qué nos pasaba? ¿Qué es lo que el código soluciona? Estábamos pendientes de que existiese una ley especial o que los jueces lo reconocieran. Es decir, nos era una pregunta típica de examen antes, decir, ¿qué efectos jurídicos se le reconocen al concubinato? ¿Por qué? Porque había una regla general de que el código no regulaba en un título, en un capítulo, la figura del concubinato, la unión convivencial, pero sí se le reconocían ciertos efectos. ¿Y esto qué pasaba? Estábamos dependiendo de que existiera una ley o que los jueces decidieran a qué caso, sí o no, le reconocían efectos a esa unión convivencial. Entonces el código dijo, no, vamos a reconocer este principio de realidad, ¿sí? Que existen un montón de parejas que viven en unión convivencial. Recuerdo las discusiones, que me acuerdo que yo a veces en clase les traía un artículo del diario donde se discutía el tema, y me acuerdo que había una postura de Masindi, un autor muy, muy clásico, donde decía que entonces todas las parejas, ¿no? Ya nadie se iba a casar, como que se iba a desaparecer la institución matrimonial, porque si reconocíamos los efectos a las uniones convivenciales. Y en la misma noticia estaba la postura de Cecilia Grossman, decía, no, no tiene nada que ver, el que se quiera seguir casando se va a seguir casando, ¿sí? Y el que no, se decidirá vivir en unión convivencial. En realidad, a veces tiene que ver, hay muchas posturas. Hay un librito de un autor rosarino, Borgonovo, que él hablaba de los motivos por los cuales la gente se unía en forma convivencial, ¿no? Que es más allá de, a veces hay diferentes motivos. Por ejemplo, puede ser el difícil acceso a los lugares de sedes administrativas de registros, ¿sí? No solo por el acceso de físico, porque hay gente que está viviendo en el campo, lejos de las zonas urbanas o en las montañas, ¿sí? Sino también por el difícil acceso económico, ¿sí? Él, por más que viva en una ciudad, vivo en zona alejada, tengo que pagar el colectivo hasta el centro, el día que me quiero casar, a veces tengo que pagarle el colectivo a los testigos, ¿sí? Entonces, la gente, o la dificultad de los trámites, porque sabemos que uno dice, ay, es una pavada decir sacar turno. Sí, tal vez para nosotros sí, pero hay gente que se le dificulta esto, que tiene escasos recursos, no digo económicos, sino simbólicos, que el ir a hacer un trámite es todo un tema. Entonces, algo más fácil es unirse y no hacer ningún trámite. Otras personas que porque existía algún impedimento, ahora no tenemos más el impedimento de ligamen, pero piensen que hasta el 87, que fue la ley de 515, la ley de divorcio vincular, no teníamos divorcio vincular. Entonces, gente que estaba casada podía separarse en forma personal, pero no disolvía su vínculo. Entonces, si quería, no podía volver a casarse, por lo tanto, no le quedaba otra que
vivir en concubinato. Y otra, o si no, el concubinato que hablaba este autor Rosarino Borgonovo, el concubinato utópico. Gente que por decisión, por una cuestión ideológica o filosófica, decide no casarse, ¿sí? Por, qué sé yo, porque quiere hacerlo, porque decide. Entonces tiene que ver con lo que hablamos hoy de libertad, ¿sí? Este derecho a casarse o no casarse, esta autonomía de la voluntad, decidir si me quiero casar, ¿cómo era? Decía Roberto Galán, se quiere casar y usted, era un programa para los más jóvenes, un programa de televisión, decía yo me quiero casar y usted, él funcionaba estos corresponsales, estaba ese ejemplo. Pero bueno, uno decide si quiere casarse o no quiere casarse, pero esa autonomía de la voluntad tiene un límite. Es el límite de la protección integral a la familia como derecho humano, el principio de solidaridad familiar que estuvimos viendo las primeras clases, donde ese derecho a no casarse va a tener un límite porque la ley va a decir, bueno, está bien, si no querés no te cases, pero hay cuestiones que el Estado debe proteger a la familia, porque esta situación de no casarse puede provocar vulneraciones. Por ejemplo, el caso de una pareja que hacía 20 años que estaban juntos, 20, 30 años, uno de ellos fallece y esa vivienda familiar que era de titular de uno solo, del que falleció, el otro no tenía ningún derecho ni siquiera a permanecer habitando esa vivienda familiar. No decimos ni siquiera un derecho de dominio, ni siquiera tenía derecho a permanecer habitando. Entonces, la ley lo que hace es decir, bueno, hay cosas que vamos a regular. Hay determinados aspectos que tienen que ver con el orden público, que por más que las parejas no hayan dicho nada en relación a cómo va a ser su situación particular, o su situación patrimonial, es el Estado el que les dice, bueno, respecto a esto, no, si lo pactaron y pactaron algo diferente, no sirve, porque es de orden público. Y si no lo pactaron, se va a aplicar esto, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con lo que ustedes ya estuvieron viendo de régimen primario, ¿sí? Con los aspectos de régimen primario? Los convivientes pueden pactar libremente aspectos en relación a los bienes, pero siempre tenemos que tener en cuenta lo que nos dice el régimen primario. Lo que no se puede es, no existe entre convivientes, no se reguló, es el derecho hereditario. Ojo, porque la única forma de que yo puedo dejarle algo a un conviviente es por testamento, ¿sí? Y si no tengo herederos forzosos que afecte la porción legítima de ellos, es decir, solo puedo dejarle a mi conviviente la porción disponible si tengo herederos forzosos, ¿sí? Hacen descendientes, cónyuges o ascendientes, solo puedo la porción disponible testar a favor de mi conviviente. Si no hice testamento, no hay derechos hereditarios. Se está discutiendo ahora en las jornadas de derecho civil que se vienen ahora el año que viene, una de las comisiones, la comisión de familia, el tema va a ser la socioafectividad, y va a haber un montón de ponencias referidas al reconocimiento del derecho hereditario a convivientes. Yo particularmente tengo mis dudas, ¿sí? La profesora titular tiene una postura favorable a regular esto. Yo acá por suerte existe libertad de cátedra. Yo tengo mis dudas. Yo podría estar a favor si no hay herederos forzosos. Si hay herederos forzosos, tengo mis reparos, ¿sí? Tengo mis reparos. Pero bueno, cuando veamos en sus sesiones ya lo vamos a charlar. Profe, una consulta. Sí. En relación a ese punto, me parece novedoso, como dice usted, en virtud a la realidad de lo que se vive en la sociedad.
Pero no se podría regular algo como que en el caso que sea negativo la posibilidad hereditaria, que haya una constancia por escrito, o sea, por la negativa, no. Se deja como regla que sí, salvo que uno de los cónyuges no quiera que pertenezca. No te entiendo. De cónyuge, ¿por qué Hoy, cónyuge? no, de conviventes. Claro, bueno, eso es a lo que voy, ¿no? Podría, pero bueno, ya les digo, está en plena discusión. Hoy por hoy no tenemos regulación de la unión convivencial, el derecho hereditario entre convivientes, salvo que se otorgue testamento. Si no tengo herederos forzosos, si yo le quiero dejar todo a mi conviviente, no tengo ningún problema, lo puedo hacer. Pero si yo tengo herederos forzosos, tengo que respetar la porción legítima. Y el tema está ahí. Tenemos algunos, posturas que nos dicen, bueno, pero está la libertad, ¿sí? La autonomía de la voluntad, de que si una persona quiere dejarle todo su patrimonio al conviviente y las legítimas, y por más que tenga hijos, hay posturas, una postura muy moderna, muy progre, que está en contra de las porciones legítimas, ¿sí? Que dice que no deberían existir las porciones legítimas, que lo que decida el causante es lo que debe primar. Es decir, si yo tengo hijos, pero estoy en pareja con una persona y yo no quiero dejarle nada a mis hijos, quiero dejárselo todo a mi pareja, podría hacerlo. Eso es lo que dice esa postura. Otros dicen, no, hay porción legítima por la porción disponible nada más. Yo creo que podríamos pensarlo de decir, bueno, tiene el conviviente derecho hereditario si no hay herederos forzosos. O si queremos decir, no hay herederos forzosos en línea descendente, si queremos limitarlo un poco, ¿sí? Habiendo hijos, no tendría derecho hereditario el conviviente solo en la porción disponible. ¿Qué sé yo? Es una postura. El Estado va a decir no, ¿sí? Si no, el derecho, el conviviente no tenga derecho hereditario. ¿Por qué? Porque si no hay herederos forzosos, hereda el Estado, ¿sí? Sucesión del fisco. Entonces va a decir, no me importa, no le voy a reconocer nunca el derecho a conviviente, porque el Estado no va a quedar como herencia vacante para poder adquirir esos bienes el Estado. Entonces, el Estado va a decir no. Otra postura va a decir sí, absoluto. Yo tengo una postura así medio ecléctica, otros dirían amarilla, pero a mí me parece, si quieren limitarlo, es decir, habiendo herederos forzosos, o mínimamente habiendo herederos forzosos descendentes. ¿Por qué? ¿Saben por qué esto? Sobre todo me pasa a mí de haber observado ciudades como Mar del Plata, donde hay tanta población adulta mayor, donde es impresionante, esto lo hablamos mucho después en sucesiones, ¿no? Donde hay tanta captación de voluntad, hay mucha gente que se aprovecha de las personas adultas, y el jardinero, la señora que limpia, la que le hace las uñas, la que va todas la masajista, ¿sí? La terapista, que van todas las semanas y empieza a saber que tal persona adulto mayor tiene propiedades, tiene bienes, y empieza una captación de la voluntad. Hay muchísimos casos en Mar del Plata, muchísimos casos de esa captación de voluntad, y a veces personas que tienen hijos, pero esta persona empieza a generar un malestar de esa persona adulta con relación a los hijos, no, mirá, no te vienen a ver, qué sé yo, y pasa 2 años, y luego captan esa voluntad y prueban como que existía una unión convivencial, y si estamos reconociendo esa unión convivencial, esa persona va a tener ese derecho hereditario, y es muy difícil a veces probar esa captación. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. A ver, pasa que en casos que no hubo divorcio, solo separándose de hecho, entra en la sucesión la ex mujer y la actual concubina,
sí queda sin respaldo legal. Claro, exactamente, pero divorciate. Divorciate, a ver, esto pasaba cuando la posibilidad de divorciarse era muy difícil porque no teníamos el divorcio actual, ¿sí? Que cualquiera de ellos puede pedir, uno solo de ellos puede pedir el divorcio. Antes, para pedir el divorcio había que hacerlo de común acuerdo o había que justificar una causal subjetiva, ¿sí? O realmente probar la separación de hecho. Profesora. Entonces era muy difícil. Hoy por hoy no hay justificativo, porque Profesora, planteas el pero divorcio y en un mes estás divorciado. sí, pero en Sí. ese punto conozco a mucha gente que no se divorcia, pero por el tema económico. Un divorcio no es barato. Tampoco es tan caro. De honorarios, Tampoco es tan caro. 120.000 pesos por lo menos. ¿Eh? De horarios tenés 120.000 pesos más o menos. Pero bueno, el Sí, resto. pero depende lo que está, por ahí disolvés sin hacer, ¿cómo se llaman? El acuerdo, disolvés, o estableciendo que dividís los bienes en forma privada y no te pagas tanto. Pero sí, es una realidad. A veces puede ser que hay gente que no pueda llegar a... pero es difícil, porque después vamos a ver ahora los requisitos para aprobar la unión convivencial. Tiene que haber, no es una unión convivencial de 2 meses, ¿sí? Necesitamos plazo, y en ese plazo, y el divorcio podría haberse planteado, si realmente no tenés medios económicos, es raro que haya bienes. Y si no tenés ningún tipo de medio económico, las defensorías oficiales tenés que probar que no vas a tener medios económicos, también tramitan los divorcios para aquellos que no pueden pagarlo, que no tienen ninguna forma de pagar abogado. Así que no hay mucha excusa. Profesora, Sí. me ha pasado, por lo menos desde el punto de vista previsional, es muy difícil probar una convivencia previsional. Bueno, ahí vamos. Bueno, avanzamos por justo tu pregunta viene bien, así seguimos avanzando. Bien, porque nos fuimos con el tema testamentario, de sucesiones. Bien, razones de por esto ya lo vinimos hablando, el principio de realidad, el de la constitucionalidad del derecho de familia, la protección de las personas vulnerables, esto ya lo hablamos. ¿Cómo lo regula el Código? Con la reforma del 2015 se establece un título específico de uniones convivenciales, donde se habla de cómo se constituyen y cómo se prueban, donde se habla de los pactos de convivencia, donde se habla de los efectos y del cese de la convivencia. Nosotros vamos a ver ahora el capítulo 1 y el capítulo 2, el miércoles van a ver con Gustavo el capítulo 3 y el capítulo 4, que está bueno, y se lo dejé a Gustavo, ¿por qué? Porque él, como dio los efectos del divorcio, va a ir haciendo una comparación, ¿sí?, de los efectos de la unión convivencial con los efectos de la disolución del matrimonio por divorcio, ¿sí? Por eso está bueno que lo dé. Bien, ¿qué nos dice el 509? Que hay unión convivencial cuando dos personas comparten un proyecto de vida en común. Y nos está dando el mismo 509 los caracteres de esa unión convivencial. Ahora vamos a ver los caracteres. Es decir, no cualquier unión de parejas va a ser convivencia, ¿sí? Una simple unión, una unión libre, no es convivencia. Tiene que reunir estos aspectos. Se trata de una unión basada en relaciones afectivas, es decir, el elemento fáctico, ¿sí? El animus, ¿cómo era? Animus, bueno, me olvidé, ahora el término en latín, ¿sí? Como era el animus donandi para las donaciones, el animus affecti. No me acuerdo la palabra en latín, pero tiene que haber ese ánimo, es decir, hay una relación de afectividad, ¿sí?, entre dos personas, ¿sí?, que por eso no es lo mismo, esa relación de afectividad tiene que ver con el afecto de pareja, con el amor, con el cariño, no relaciones, porque
porque viven juntas, porque están trabajando en un mismo lugar y se van a vivir juntas, o relaciones viven juntas porque son amigas, o viven juntas porque son hermanas. Ojo, se está hablando también de regular aquellos aspectos donde hay una convivencia, por ejemplo, en relaciones de amistad, en relaciones de parentesco, y esas personas que conviven adquieren bienes en común. Hoy por hoy se rige por las normas del condominio en esos casos, o con las normas del derecho hereditario cuando hay una relación de parentesco. Pero hay aspectos que todavía se está empezando a hablar también de regular algunos aspectos porque han llegado casos, sobre todo en materia de derecho hereditario, de estas peleas entre hermanos que viven juntos y han adquirido bienes en común, y a veces hay cosas que van por lo hereditario, pero otras veces no, entonces, o estas cuestiones a veces del derecho a pensión, por ejemplo, ¿sí? El derecho a pensión, un hermano no puede, no tiene un derecho a pensión respecto a otro, y capaz que han vivido juntos toda su vida, y llegan a viejitos, y no hay derecho a pensión, entonces son cosas, a ver, pero nos vamos de eso, ya me estoy yendo por las ramas, volvemos a estas uniones, lo que está regulado hoy en el Código de las Uniones, tiene que haber una relación afectiva, tiene que haber convivencia, es el elemento objetivo clave, ¿sí? Tiene que haber convivencia, es decir, si están de novios y cada cual vive en su casa, sí, hace 20 años que se están bueno, podrían haber casado, ¿no? Pero pongamos, hay 5 años hace que están de novio. No, si no están conviviendo, no es unión convivencial. Tampoco rige como sí rige en el matrimonio, o por lo menos no acá, pero en otras legislaciones, esto seguramente tal vez lo vieron con Isabel, el living apart together, ¿sí? Un matrimonio, unas personas unidas, casadas en matrimonio, donde sabemos que uno de los requisitos del matrimonio es la convivencia, sabemos que en Inglaterra, por ejemplo, ya está regulado este living apart together, es personas que tienen un proyecto en común, están casadas legalmente, pero viven en casas separadas, ¿sí? Y no viven en el mismo lugar, y pese a eso sigue teniendo efectos jurídicos como matrimonio, es decir, no queda disuelto ese matrimonio, no se considera que están separados de hecho, por más que viven en el lugar. ¿Vieron cómo hace Patricia Sosa y el marido? Ah, que ahora están viviendo juntos. Pero hace años ellos eran matrimonio, se divorciaron, estuvieron divorciados muchos años y después se volvieron a juntar, vendría a ser, pero no convivían, ¿sí? Ahora sí, ahora después de la pandemia están conviviendo. Pero esta cuestión de que vivían en lugares diferentes, creo que Tinelli con la mujer también, viven en el mismo edificio, Tinelli en un departamento en un piso, la mujer en otro. Pero Tinelli porque puede, profe. Obvio, obviamente. No, no están viviendo en unos edificios Por chiquitos. supuesto. Están viviendo no sé si en el piso 9 o 12. Claro. Torre Nosotros, Puerto Madero. nosotros trabajamos con gente que hace años que no mantienen una relación de débito conyugal, que están realmente separados y siguen viviendo en la misma casa porque no tienen medios para irse a otro lado. Imagínense, estando casadas, que ni siquiera no pueden separarse la convivencia por no tener plata para irse a otro lugar, con esa población trabajamos. Esto de Tinelli es otra realidad que sucede en Capa. Acá es muy cuando ustedes empiecen a hacer posgrados y vengan gente que viene de Buenos Aires, y docentes de posgrado que vienen de Buenos Aires, sobre todo cuando estamos hablando de temas de reclamos de alimentos y todo eso, van a ver que es otra realidad. Otra realidad. Es muy gracioso escuchar porque realmente los reclamos de alimentos son de cantidades muy altas, entonces cómo compeler al otro, tiene que ver con el embargo de acciones, bueno, cosas inconcebibles a veces para nosotros que estamos peleando por un paquete de pañales y 2.000 pesos de alimentos, ¿no? Eso estoy hablando de una situación muy extrema, pero también la clase media, es decir,
el reclamo alimentario en Mar del Plata, aún en aquellos personas que tienen muy buen poder adquisitivo, no llega ni a una cuarta parte de lo que son los reclamos alimentarios en Buenos Aires. Ya me fue otra vez por las ramas. Volvamos a convivencia. Entonces, tiene que haber afecto, tiene que existir convivencia. Acá sí, acá sí. No hay convivencia, no viven juntos, por más que estén de novios hace 15 años, no es unión convivencial. Tiene que haber un proyecto de vida en común, ¿sí? Es esto esta comunidad de vida, ¿sí? Es el elemento subjetivo de tener un proyecto de vida en común. A veces pasa que gente convive y en realidad cada cual hace la suya y no hay un proyecto de vida en común. Es lo más difícil de probar el proyecto de vida en común, ¿no? Pero tiene que existir ese elemento. Singular, esto sí se equipara al matrimonio, es decir, equiparándolo al matrimonio monogámico, es decir, no son válidas las uniones convivenciales de varias personas, ¿sí? Por más que sean swinger, por más después en su vida privada que hagan lo que quieran, pero no podemos pedir un reconocimiento de la unión convivencial basada en porque somos 4, felices los 4, y los 4 queremos tener derecho a pensión entre los 4, ¿no? Tienen que ser 2 personas. Por eso la singularidad ahí sí se equipara al matrimonio. Tiene que ser pública y notoria, no nos sirve para el reconocimiento del concubín, de la unión convivencial, las uniones ocultas, por ejemplo, la amante, ¿sí? Que no se sabe que tengo un amante, resulta que hace 20 años que yo tenía un amante y quiero que se me reconozca ese efecto de conviviente, no. Estabilidad y permanencia. Se establece, vamos a ver que el código le establece un plazo. ¿Por qué el plazo? Porque un plazo había que ponerle, ¿sí? Las leyes, como dije hoy, la ley de derecho a pensión establecía un plazo de 2 años en el caso de que hubiese hijos en común y de 5 años si no había hijos en común. El código nuevo establece, el código nuestro le establece también un plazo de 2 años, porque algo hay que poner, porque si no tenemos que esperar a que cada juez evalúe si en cada caso particular se configura o no la unión convivencial. Entonces, el código le dio una solución más práctica, estableciendo un plazo presunto. Mismo, diferente sexo, esto no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque máxima, si en el matrimonio igualitario puede ser, es indistinto el sexo, con más razón en la unión convivencial. Estas características son las que se tienen que dar para que podamos reconocer la unión convivencial. Una cosa es el reconocimiento y otra cosa es la registración, ¿sí? El reconocimiento, es decir, no es obligatorio que toda unión convivencial quede registrada, ¿sí? No es obligatorio. Sí, vamos a necesitar que se configure la unión convivencial con estos caracteres para que se nos reconozca, ¿sí? Para que un juez la pueda reconocer. Si está registrado, mejor, va a ser mucho más fácil, porque es a los efectos de la prueba, ¿sí? Nos va a ser mucho más fácil probar esa unión convivencial. Pero no quiere decir que si no está registrada, no la podamos hacer valer. La vamos a poder hacer valer probando que se configura con estos requisitos. Bueno, esto más o menos lo que veníamos hablando. Para la registración, los requisitos los tenemos en el artículo 510, ¿sí? Para poder registrar esa unión convivencial, tienen que ser mayores de 18 años, ¿sí? No quiere decir que si viven juntos desde los 16, ¿sí? Y luego se separan, y yo quiero reconocer ese piso mínimo, ¿sí? Y tengo 18,
puedo hacer valer, porque si puedo demostrar que hace 2 años que estaba conviviendo, sí, voy a poder demostrarlo, voy a tener que acudir a todos los medios de prueba posibles, pero para que se me reconozca. Si yo tenía 18 y la registré, va a ser mucho más fácil. No estar unidos por vínculo de parentesco, es decir, estos los mismos impedimentos que para el matrimonio, ¿sí? No existir impedimento de ligamen, ¿sí? Si yo tenía un matrimonio anterior o si había otra unión convivencial ya registrada, tengo que cesarlo. ¿Sí? Tengo que haber disuelto el matrimonio para poder registrar o tengo que haber cesado esa unión convivencial, ¿sí? Haber manifestado el cese de esa unión convivencial anterior para poder registrar una. Vuelvo a repetir, bueno, usted me va a decir, ¿cómo? Y pero si yo estoy viviendo en unión convivencial porque nunca me separé, y sí, pero para registrarla, no quiero decir que no me van a reconocer esa unión convivencial. Sí me van a reconocer, pero para registrarla tengo que haber disuelto el matrimonio. Y el plazo que hablábamos hoy, el plazo mínimo de 2 años. Bueno, acá se justifica porque el plazo fue tomado de la ley 1004. En Cava, en Capital Federal, las uniones, antes de que existiese la regulación de las uniones convivenciales en el Código Civil, Capital Federal ya reconocía las uniones civiles de personas del mismo sexo. Es decir, fue una de avanzada en relación a, no estaba reconocida la unión de convivenciales en general de personas de diferentes heterosexuales, pero sí estaban reconocidas las uniones convivenciales de personas del mismo sexo. Tenía que haber mucho ese reconocimiento para cuestiones previsionales, de obra social, derecho a pensión, ¿sí? Lo que hizo el código fue tomar de esa misma ley de la legislatura de Buenos Aires el tema del plazo para establecer un plazo y no que cada juez tenga que probar si era público, notorio, permanente, en cada caso particular, como les decía. Bien. Bueno, acá ahí les puse algo, si lo quieren ver, igual están en el manual de Marisa, desarrollados estos fallos, donde tiene que ver con el reconocimiento de uniones convivenciales. A este de Oberá, el año pasado les hice hacer un trabajo práctico. Esto no, porque ya tenemos el parcial, así que no. Bien. La registración, lo tenemos en el artículo 511, ¿sí? ¿Qué es lo que se registra? Se registra la existencia de la unión convivencial, ¿sí? Que existe, que están unidos en unión convivencial. Se registra que ha cesado esa unión convivencial, es decir, la extinción, es decir, ya no estamos más en un concepto, voy al registro y lo manifiesto. Y los pactos que hayan celebrado, es decir, la registración es un acto administrativo. Voy al registro de las personas y registro que estoy en unión convivencial, o registro que ya esa unión convivencial que estaba registrada ha cesado, o voy y registro el pacto de convivencia que haya celebrado. Ese pacto de convivencia necesariamente tiene que ser hecho por escrito, ahora lo vamos a ver. La finalidad es probatoria, ¿sí? No, vuelvo a repetir, no para la existencia en sí y reconocimiento de la unión convivencial, sino para poder probarlo más fácil, ¿sí? Por eso habla de, ven, diferenciar reconocimiento, que tiene que ver con los requisitos constitutivos, con registración, que es la facilidad probatoria, es decir, es un plus que tengo para poder probarlo mejor. Bien. Los pactos de convivencia, acá sí, necesariamente deben ser hechos por escrito. ¿Qué? Profe. Porque, sí, ¿de qué forma? Minutito. Por instrumento público o por instrumento privado, como yo quiera, ¿sí? Puede ser instrumento privado, si es por instrumento privado, tiene que tener firma, fecha cierta. Cuando yo lo presente en juicio para hacerlo valer, lo que me van a hacer ahí es citar
para el reconocimiento de la firma, va a ser un paso previo. En cambio, si lo realizo por instrumento público, ya el escribano da fe, por lo tanto, no acá al momento de que yo tenga que reclamar algo judicialmente, me ahorro un paso, ¿sí? ¿Qué me ibas a preguntar, Roque? Lo que yo iba a preguntar es si no tengo registrada la unión convivencial, cuando tenga que probar la existencia, digamos, para que se me reconozcan los efectos, voy a tener que probar los mismos requisitos para la registración, digamos, o no, o distintos Como los requisitos. mismos requisitos para la Claro, registración. o sea, porque para la registración vimos que tenés distintos requisitos, ¿no? Vemos para atrás. Sí, ¿Estos decís vos? exacto. No necesariamente, porque esto es para la registración. O sea, sería Vos probar para nada el más que los caracteres. reconocimiento, claro, lo que sí vas a tener que probar es los caracteres que vimos antes, ¿sí? Para que exista esa unión convivencial, para poder demostrar la unión convivencial. Puede ser que sean menores de edad, puede ser que hace 1 año y medio que están conviviendo, ¿sí? Pero tenían un proyecto de vida en común, había una relación afectiva, ¿sí? Tenían intenciones, ¿sí? Capaz que hace 1 año que están conviviendo y tienen hijos en común, entonces va a ser más fácil, ¿sí? Ahí acudimos a todo medio de prueba. Gracias, profe. Bien, estos pactos de convivencia, como decía, tiene que ver con el principio de autonomía de la voluntad. Los convivientes pueden celebrar si quieren, si no quieren no, por eso hablamos de autonomía de la voluntad, no es obligatorio, ¿sí? No es obligatorio celebrar estos pactos de convivencia. Si lo celebran, deben ser por escrito, porque es una forma ad probationem, a los efectos de la prueba. Es esa forma por escrita, como les dije, bueno, ya puede ser instrumento público, instrumento privado, lo que pueden pactar en eso, el contenido, cuál es el contenido de esos pactos de convivencia, con lo que ahí se menciona, contribución a las cargas del hogar, ¿sí? ¿Quién va a solventar los gastos? ¿Cómo se van a dividir los bienes? ¿A quién se le va a atribuir el hogar en caso de ruptura? ¿Sí? O cuestiones en relación a los hijos, ¿sí? En caso de ruptura, ¿sí? Pueden pactar todo lo que quieran mientras dure la unión convivencial y para un después de cesada la unión convivencial. Pero ojo, tengo que tener en cuenta el piso mínimo obligatorio, es decir, el mismo régimen primario que teníamos para el matrimonio, acá también está previsto para las uniones convivenciales, ¿sí? El 519, que tiene que ver con la asistencia, los alimentos, el 520, la contribución a los gastos del hogar, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Los mismos gastos de conservación, lo de educación en relación a la educación de los hijos, ¿sí? Y alimentos hacia los hijos, ¿sí? La responsabilidad por deuda frente a terceros, que va a ser separada, igual que en el matrimonio, la protección de la vivienda familiar, el 522, esta protección de la vivienda familiar solamente si la unión está registrada. Es decir, acá esta protección, si yo tengo vivienda familiar y quiero que exista este mínimo obligatorio, es decir, la necesidad de asentimiento, yo soy la única titular, no estoy casada, no hay discusión de que el bien es mío, pero yo para disponer de ese bien necesito el asentimiento del otro, pero en ese caso tengo que ir y registrar la unión convivencial, ¿sí? Tengo que registrarla. Bien. Bueno, límites a los pactos de convivencia, esto que estamos diciendo, el orden público, principio de igualdad de los cónyuges, no puede afectar derechos fundamentales de sus miembros, ¿sí? Y ese pacto de convivencia que yo presento en el registro de la propiedad, inscribiendo, registrando la unión convivencial, ¿quiere decir que va a ser así para siempre? No, yo lo puedo modificar. Hoy
que me uní, decidí esto, pero de acá a un año cambié y quiero modificarlo, siempre y cuando sean los dos en forma conjunta, no es uno solo que lo hace unilateralmente. Si hay acuerdo de ambos, se modifica, ¿sí? Se cesa ese pacto de convivencia y se extingue, ¿sí? Pero siempre tiene que ser por acuerdo. En el caso que la convivencia hubiese cesado, de pleno derecho queda extinguido ese pacto de convivencia. Los únicos efectos que van a durar, aquellos que las partes hubiesen pactado para después de la disolución o la ruptura, es decir, si pactaron efectos para después de la ruptura, obviamente que ese pacto de convivencia respecto de esos efectos va a subsistir. Bien. Y después ya tenemos, bueno, en este Power se los dejo, pero esto ya lo ven con Gustavo el miércoles, ¿ven? Los efectos después del cese de la convivencia. Bien. Todo esto, y van a ver la comparación con el matrimonio también. Yo se los dejo en el PowerPoint igual. Pero nosotros finalizamos ahí. Bueno, lo que vieron, seguramente vieron con Adriano Rotonda el sábado, la protección de la vivienda familiar, vieron seguramente también tanto para el matrimonio, durante el matrimonio, durante el divorcio y durante la unión convivencial, así que todo eso únanlo en estos temas, relaciónenlo, porque, bueno, sobre todo los que van a rendir con Adriana, se los va a preguntar con más razón, si ella los dio. Así que, bueno. Doctora, una consulta. Sí. ¿Con qué instrumento, por ejemplo, le puedo dar una fecha cierta al cese de la convivencia? Vas a un escribano y haces pagás menos, que no lo celebrás por escritura pública, que tiene un costo muy alto, pero haces un reconocimiento de firma. Es decir, vas a un escribano con un instrumento privado para que te certifique la firma. Ahí ya le estás dando fecha cierta. Bien, gracias. Profe, una pregunta. También se hace, que yo no sé si lo seguirá haciendo, en el registro público de comercio, también, si vos no querías pagar un escribano, en el registro público de comercio vas y haces una manifestación de que estás en unión convivencial, ¿sí? Y solamente lo que hace el registro es certificar tu firma, es decir, certificar que vos estás manifestando que estás en unión convivencial. En el banco también se hacía. Efectivamente estás en unión convivencial. En el banco, como en los contratos de locación, que pagás el sellado para certificar la fecha, sí. Lo que no hace el banco es reconocer la firma. Sí, queda certificada la fecha, pero no la firma. Sí. Profe, una pregunta. Sí, yo. Sí. Para que exista un pacto de convivencia, ¿es necesario que esté registrada la unión convivencial o no? Y claro, porque vos el pacto de convivencia lo registrás junto con... Vos decís hacer un pacto de convivencia y no registrarlo. Sí, o sea, no. Hacer, pero no tiene sentido lo registra, porque ¿cuál va a ser el efecto? Si el efecto va a ser que esté registrado para facilitar la profesora, prueba. Para que exista la unión convivencial, para el reconocimiento, sabemos que no es necesaria la registración. Es para facilitar la prueba. Ella me parece que refiere a registrar la unión convivencial por un lado y después el pacto. Sí, hacerlo después, sí, eso se puede hacer, ¿eh? Sí, eso no hay inconveniente. Registrás primero la unión convivencial y luego el pacto, sí. Y una pregunta más. No registrar la unión convivencial sería al solo efecto de los cónyuges. No, de los cónyuges no, disculpe. De la pareja en sí, por ejemplo. O sea, ellos ¿a qué te referís con claro, ellos se estarían reconociendo como convivientes, pero frente a los terceros
ellos, de alguna forma, como no están por registrados, supuesto. claro. Todo lo que sea registración Sí. le da publicidad a Por eso. tercero. Bien, Sí, por sí, eso. sí, sí, Ahí sí. está. Entonces, Ahí está, al si no, va a momento, ser por el ejemplo, efecto, sí. por supuesto, solamente ese efecto relativo entre los convivientes. Claro, porque no me había quedado la duda de que si servía o no la registración, porque al fin y al cabo tenía los mismos efectos frente a ellos, pero frente a los otros. No, da publicidad. Ahí está, por eso, tercero, sí, sí, por esa eso, es ahí la está. publicidad. Sí, sí, listo, eso, gracias. Bueno, este tema está en la bibliografía, así que no van a tener mayor inconveniente. Yo puedo hacer una pregunta respecto al parcial. Sí. ¿Cuál es la metodología de tomar? O sea, las preguntas son específicas, suelen ser preguntas simples de manual. O sea, ¿cuál es la lógica para tomar? Para saber bien. ¿Querés que yo te diga la pregunta? No. Pero Eso me es genera. trampa, Juan, es trampa. Es trampa que nos vendría bien, pero bueno. Ya les dije, de esa clase que tuvimos, que fue una especie de clase de repaso, más o menos ya ahí les dije. Sí, son preguntas, yo los voy a ir llevando, como que los vamos llevando a lo que arrancamos preguntando y después a veces ustedes mismos mencionan un tema, entonces ahí me acuerdo y qué sé yo. No sé, tal vez les empezamos a preguntar los principios del derecho de familia, empiezan a hablar hablan de la solidaridad familiar o de la socioafectividad, entonces ahí capaz que le digo, bueno, ya que hablas de la socioafectividad, ¿qué cambios ha habido en el código en este último tiempo en relación a la pareja? Porque quiero que me empiece a hablar de uniones convivenciales. Es decir, los voy llevando, ¿sí? Lo que no voy a quedar esperando al que se queda callado, ¿sí? O sacar tipo tirabuzón. No creo que me vaya a quedar. No voy a tratar de exprésense y argumenten, ¿sí? No esperen a que les estemos empezando a sacar, porque si no, ahí es, listo, recuperatorio, otra oportunidad, es porque falta repaso, ¿sí? Esto tiene que ser fluido, ¿sí? Yo puedo entender o dejar pasar que, no sé, en algo de liquidación se confundan si la deuda era personal, era deuda propia, qué sé yo. Si es muy grosso, no. ¿Sí? Depende, qué sé yo, hay cuestiones muy finitas, pero hay cuestiones que son muy obvias, que entonces no se las dejo pasar. Eso tiene que ver, depende cada examen, pero los vamos llevando, ¿sí? Igualmente ya les digo que en otros exámenes ponen un recuperatorio, ya para el segundo parcial, sí ayudamos más, si en algo están confundidos. Ahora tiene que salir así, Tiene el que estudió y le va a ir bien, al que estudió le va bien y le sale el examen porque no preguntamos difícil. No se olviden la parte muy importante, la parte de fuero de familia, el tema de los principios y el tema de fuero de familia, órganos, competencia, procedimiento. Bueno, ahí tienen competencia. Si algo se olvidaron, algún supuesto de competencia de los juzgados de familia, no pasa nada, pero no puedo permitir que digan que es competente en sucesiones, ¿sí? Ahí vuela. O decirnos de patria potestad en vez de responsabilidad parental. Sí, claro. Por más que no lo vimos todavía, ya saben. Pero es competencia, digamos, del fuero de familia. ¿Cómo? Que es materia competente del fuero de familia. Claro, pero no vimos responsabilidad parental ahora, pero bueno, saben que se habla de responsabilidad parental y no patria potestad. Que lo vamos a marcar, capaz, ¿qué pasa? Para la segunda parte, no.
Si decimos sociedad conyugal, ya nos vamos también para el Claro, lunes. chicos, por favor. No, se los aclaro porque yo también me suelo confundir y digo a veces mientras voy hablando rápido y de la sociedad conyugal, y no, es régimen de comunidad. ¿Sí? No digan sociedad conyugal. Creo que ese es el mayor problema que tenemos, lo que estamos acostumbrados a escucharlo de otra manera, como cambiar la cabeza al chibi y decirlo como de una Es cambiar la cabeza, igual que después les voy a hinchar y les voy a volver locos con que no me hablen de menores, ¿sí? Sino de niños y adolescentes. Pues les voy a quemar la cabeza con eso en la segunda parte. O los cónyuges. Otra, por favor, cónyuges. Ges, no conyugues. No hay una U en el medio, ¿sí? Cónyuges. El doctor Lastra ya nos dijo. Eso ya es falta de lectura, falta de primaria, de escuela primaria. Pero es verdad, uno a veces tiene un vocablo que comúnmente lo dice de una manera mal y después te cuesta mucho cambiarlo. Digan que ahora es oral, porque si fuese escrito yo les diría, vivienda va con B corta. Porque yo he corregido. Vivienda con B larga. Han escrito vivienda con B larga. Ya es imposible seguir leyendo ese examen. Imposible. No una vez que se me pasó. Muchas. En todo el examen. Ay, no. Menos mal que no rindo escrito con vos, profe. Menos mal. Bueno, tranquilos que el que estudió... ¿Cómo será para escribir los latinazgos, no? Que por ahí sí se presta más a confusión, pero... No, pero no pasa nada. Si lo escriben mal en latín, tampoco... Y eso que no preguntamos la definición de matrimonio en latín. Que no tienen derecho romano obligatorio como la tenía yo. Que ahí me tenía que... La de matrimonio, la de usucapión, la de obligaciones, el concepto de cada uno en latín te lo pedía. Matrimonio era matrimonio sum coniuncto mares et feminae, algo así empezaba, pero para toda la vida no te lo olvidabas más. Pero bueno, no. ¿En la práctica de qué te servía específicamente? No servía en la práctica nada, pero es increíble. Era para quedar bien. Pero no sabes cómo el tener derecho romano antes que los civiles, cómo te facilitaba la comprensión de todo el derecho civil. Y del derecho penal, porque también veías bolillas de derecho penal, de procesal, pero es increíble cómo el haber tenido romano antes te abría la cabeza para poder entender todo después. Bueno. Nada más, nos vamos a estar comunicando todas las semanas porque voy a ir, estén atentos al WhatsApp porque voy a ir dándoles información en relación a esto que vamos a ir hablando en relación al examen. ¿Sí? Doctora, había que preparar tema, disculpe que no. No, esto ya lo dije al principio. No lo recordaba. No, porque si no se hace muy largo el examen. Correcto, gracias. Porque ustedes el tema que preparan, lo preparan muy bien, y como que te da cosa cortarlos, porque quieren exponerlo, y se hace muy largo. Ahí sí se hace larguísimo el examen. Gracias, profe. Gracias, disculpe. Bueno, nos veremos la semana que viene. Bueno, chao, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.